Sí, bueno, supongo que os habéis dado cuenta de que vamos más retrasados que el calendario que se compartió al principio. Han habido algunas situaciones que han hecho que vayamos más tarde. No está mal del todo, aunque igual para esta fecha hubiéramos acabado ya con el Evangelio de Marcos, al menos estos estudios, y estábamos pensando en qué hacíamos a continuación, ¿no? Pero en todo caso, ahora vamos por el vídeo, creo que es el 19, quedan aún 3 o 4 por delante. Así que en principio para alrededor de Semana Santa deberíamos seguramente acabar ya con el Evangelio de Marcos, al menos estos vídeos que estamos haciendo a través del canal, y veríamos a ver qué vamos a hacer a continuación, ¿no? Estamos viendo a ver qué temas tocamos a continuación. En todo caso, nos hemos dado cuenta con las lecciones, con los vídeos, con las lecturas, que a lo largo del Evangelio hay muchos temas que se entrelazan, ¿no? Hemos estado viendo el tema del reino, hemos estado viendo el tema de el Hijo del Hombre. Hay muchos temas que están allí entrelazados y hay algunos que sobresalen, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el tema del discipulado. Hay toda una sección en el Evangelio que está destinada al tema del discipulado. Y es un tema que además tocamos como una serie en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Cuáles son los requisitos para ser discípulo de Jesús? ¿Qué se espera de un discípulo? ¿Qué ejemplo de discípulo podemos seguir? ¿No? Y ya vimos que especialmente al inicio de la segunda mitad del Evangelio empiezan las enseñanzas de Jesús sobre lo que significa ser discípulo, ¿no? Allí en Marcos capítulo 8 versículos 34 en adelante, ¿no? Nos dice que Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y entonces les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que la pierda pues, pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, ¿no? Entonces nos dice aquella pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma, ¿no? Y entonces hay un giro en esa conversación de Jesús, en esa enseñanza de Jesús, donde dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, ¿no? Eh, Cuando venga en su gloria, un tema muy interesante también, el de la gloria del Padre que comparte el Hijo, ¿no? Porque el Hijo vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, ¿no? Y es muy interesante porque en el Antiguo Testamento, en Isaías 41, hay un pasaje fantástico donde Dios dice, yo Jehová, y no daré mi gloria a nadie. Mi gloria no la voy a compartir con nadie, pero es justamente con esa gloria con la que viene Jesús. Y es una enseñanza muy interesante acerca de quién es Jesús, ¿no? Nos está enseñando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y aquí el Hijo vendrá con la gloria de su Padre, ¿no? Claro, una de las preguntas que a veces se formula es, ¿qué significa negarse a, negarse a uno mismo? ¿No? ¿Qué significa tomar la cruz? Y hace un tiempo me preguntaba, es un amigo, y yo le dije, mira, digo, poco o nada si no va acompañado del y sígame, ¿sabes? El negarse a uno mismo o el tomar la cruz, si no va acompañado del seguir a Jesús, pues poco o nada. Porque uno puede negarse a sí mismo, negarse todos sus deseos, negarse todo lo que él anhela hacer por cualquier otra causa. Uno puede sacrificarse a sí mismo cada día, ¿no? De muchas maneras. Y eso a nivel eterno no tiene ninguna importancia si no va acompañado del seguimiento de Jesús, del reconocer que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y esa es la principal señal de un discípulo. De ahí el tema de el que se avergonzare de mí, ¿no? No puedes seguir a Jesús si te estás avergonzando de él, ¿no? Lo cual a veces crea una tensión en los creyentes, ¿no? En la necesidad que tenemos, el deseo que deberíamos tener a veces de poder compartir el Evangelio y a veces la poca destreza o a veces el ay, ¿cómo lo hago? Y el qué dirán, y hay a veces esa tensión en los propios creyentes, ¿no? Pero ser discípulo de Jesús es seguir a Jesús, es vivir como Jesús, es negarse a uno mismo para que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿no? Em, bueno, quizá una de las cosas que hemos estado viendo a lo largo del Evangelio, al menos es una de las cosas que a mí me gusta resaltar del Evangelio, es que solamente Jesús es el ejemplo perfecto, el ejemplo por excelencia de lo que significa ser cristiano, ¿no? Todos los demás fallan en el Evangelio. No importa lo buen creyente que seas o que sean los demás, ¿no?
Al final cualquiera de nosotros puede hacer daño a otro creyente, puede ser de tropiezo a otro creyente en un momento de la vida. Seguro que os faltan a vosotros y a mí dedos de la mano para explicar de personas que fueron gente muy comprometida con el Señor, gente que amaba mucho al Señor, gente que sirvió mucho en la iglesia al Señor y sirvió mucho a la iglesia, y un día de golpe y porrazo hay un pecado que se descubre o hay una cosa, una situación en su vida y resulta que abandonan los caminos de Dios y abandonan la iglesia y hacen cosas que dices, esto es impensable para mí. Y además ellos dejan la iglesia y a lo mejor hay otro montón de creyentes, otro montón de personas que se ven afectadas, ¿no? Que se sienten defraudadas y a veces también dejan de los caminos del Señor por esa persona a la que tenían como referencia, ¿no? Un caso súper sonado en los últimos meses y años ha sido el de Rabí Zacarías, ¿no? Una persona súper conocida y súper reconocida a nivel mundial, una persona que daba conferencias en todo el mundo, que defendía el Evangelio y de golpe y porrazo lo ven como un depredador sexual después de morir, ¿no? Y dices, "Uf, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? ¿Y cómo es posible que una persona tan importante pues haya pasado todo eso desapercibido, ¿no? De tal manera que ministerios inmensos, grandes, donde habían centenares de personas trabajando a nivel mundial, de golpe y porrazo desaparecen, ¿no? O se transforman para ser otra cosa, ¿no? Porque no aguantan el escrutinio del ejemplo, ¿no? De cómo ser un auténtico discípulo, ¿no? Y aquello que se ha edificado sobre una persona, como se ha edificado sobre esa persona, pues claro, la que cae la persona cae el ministerio, ¿no? Bueno, al final en el Evangelio hemos visto que ni siquiera los discípulos son buen ejemplo de lo que significa ser discípulo, ¿no? O por lo menos son un ejemplo que es suficientemente realista como para que nos podamos identificar, ¿no? Porque te das cuenta de que los discípulos no se enteran de nada, no tienen la fe suficiente, no comprenden a Jesús o tienen la vista más puesta en sus propios intereses, ¿no? En las cosas de este mundo que en la voluntad del Señor o en los propósitos del Señor o en su misión como Cristo, ¿no? Y dices, bueno, pues si ellos han fallado, pues, pues mira, yo mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Si ellos estaban allí y son como son, pues gloria a Dios, porque yo también, ¿no? Hay una canción muy buena, una frase muy buena de Marcos Witt, ¿no? Que decía que si Dios usó un burro para hablar a Balaam y usó la quijada de un burro para que Sansón pudiese vencer al enemigo, dice que no podrá hacer con un burro entero, ¿no? Hablando de sí mismo, ¿no? Bueno, pues es verdad, a veces esos ejemplos también nos sirven, ¿no? Nos sirven para decir, oye, nadie es perfecto, ¿no? Solamente Jesús es perfecto, pero como es perfecto es el ejemplo a seguir, ¿no? A seguir como discípulos, ¿no? Entonces, vemos a lo largo del Evangelio que no hay, especialmente los hombres no parecen dar la talla, ¿no? Am, los discípulos no dan la talla, los opositores de Jesús son hombres que no dan la talla, los religiosos son hombres que no dan la talla. En definitiva, son personas de carne y hueso con muchas dificultades para comprender lo que Dios es y el propósito de Dios, ¿no? Es verdad que hay algún hombre por ahí que se salva como ejemplo, ¿no? O por lo menos como ejemplo de fe para ser salvado, ¿no? Por ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿no? Es alguien que tiene la fe, que Jesús actúa en su vida en salvación, ¿no? Y que cuando es salvado por Jesús, es liberado por Jesús, sale y proclama cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él, ¿no? Y todo el mundo en Decápolis se maravilla, dice el texto, ¿no? De su relato de salvación allí en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Hay un archisinagogo, que esa es la palabra que utiliza la Biblia, archisinagogo, o sea, el principal de la sinagoga, el archisinagogo, que acude a Jesús para que sane a su hija, ¿no? Y Jesús le dice, no temas, cree solamente, ¿no? Y Jesús resucita a su hija. Y dice el texto que en castellano dice que sus padres se espantaron grandemente. Ahí en capítulo 5, versículo 42 creo que se espantaron grandemente, ¿no? Pero cuando tú vas al texto, lo que dice el texto literalmente dice que se asombraron profundamente, que se volvieron locos de asombro, que estaban fuera de sí, que estaban como en éxtasis. La palabra griega es éxtasis. O sea, imagínate, es asombro y éxtasis. Estaban como en shock absoluto por lo que Jesús hizo en sus vidas, ¿no? Em,
Hay ciegos, enfermos, incluso un escriba a quien Jesús le dice que no está lejos de estar del reino de Dios. Hay un ejemplo muy bueno que es José de Arimatea, ¿no? Que va allí a pedir el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero en general, no hay hombres sobresalientes en el relato que sirvan como ejemplo de discípulo, ¿no? Sí de fe para recibir el milagro o la salvación, pero no va normalmente ligado el tema de la acción de Jesús en esas personas con el tema del servicio a Jesús o del seguimiento a Jesús. Como hombres, quizá Bartimeo el ciego, ¿no? Que es un texto que se utiliza mucho para predicar el Evangelio, ¿no? Porque después de recibir la vista dice que seguía a Jesús en el camino, ¿no? Sigue a Jesús, ¿no? Pero no se dice específicamente que sirvan a Jesús, por ejemplo, ¿no? Que es una parte importante de nuestro discipulado, ¿no? El discipulado es seguir a Jesús, sí, pero es seguir a Jesús como Señor y por lo tanto sirviendo a Jesús, ¿no? Entonces, no digo que todos los hombres que salen en el Evangelio son malos, porque no, porque hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Pero em, sí que hay algo que sobresale bastante en el Evangelio, que es que casi siempre las mujeres tienen un muy buen papel en el Evangelio. Hay muchas mujeres en el Evangelio de Marcos que llaman la atención por su ejemplo de entrega, de servicio, de seguimiento de Jesús, de fe, que las lleva incluso más lejos que los mismos 12 apóstoles. De hecho, el papel de las mujeres es tan interesante y a veces tan diferente del de los hombres que incluso ha habido teólogos que han propuesto que el Evangelio de Marcos no fue escrito por Marcos, sino que fue escrito por una mujer. Eso es el caso de un teólogo alemán, pero que tiene nombre francés, se llama François Bouga. François Bouga propone que el Evangelio de Marcos no lo escribió Marcos, que lo escribió una mujer y que lo escribió en clave femenina. ¿Por qué? Porque todas las mujeres salen bien, caen bien, hacen las cosas bien. No todas, en realidad no todas, ¿no? Porque digamos que la hija de Herodías y Herodías no son precisamente las mejores mujeres del mundo, ¿verdad? Cuando mandan cortarle la cabeza a Juan el Bautista. De hecho, una que sale mal en el relato es María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, va a buscar a Jesús diciendo ella y sus hijos que Jesús está fuera de sí, que Jesús está loco, que quieren que salga fuera, porque está actuando de una manera que ellos no esperan. ¿Os dais cuenta? María no sale bien del todo en el relato del Evangelio de Marcos. No digo que salga mal, pero no sale todo lo bien que nos podríamos esperar, ¿no? Llegaremos ahí, lo veremos ahí, que en el momento de la cruz, en el Evangelio de Juan, ¿dónde está María? En la cruz. Jesús en la cruz le dice a Juan, esta es tu madre y aquí tu hijo, ¿no? Y aquí tu madre y aquí tu hijo, ¿no? Pero en Marcos no. En Marcos no está Juan en la cruz. En Marcos no están los discípulos cerca de la cruz. En Marcos no está María cerca de la cruz. María, la madre de Jesús. Hay otras Marías, pero no está María, la madre de Jesús. La verdad es que sí, porque tenemos el resto de evangelios, si no, aquellos cuadros que se llaman, ¿cómo se llaman? La piedad, ¿no? Que se ven unas esculturas y unos cuadros que se ve María con Jesús fallecido en sus brazos. ¿Habéis visto esas esculturas de ese cuadro? Casi todos se llaman la piedad de, ¿no? Eh, Ese cuadro no se podría dar con el Evangelio de Marcos, porque no sale en la cruz María, ni sale después de resucitado Jesús María. No va a ungir a Jesús María, la madre de Jesús. Pero en general, las mujeres salen muy bien. Salen muy bien. Hay alguna que no tanto, pero en general salen muy bien, ¿no? Y es verdad que la idea de este teólogo alemán es bueno, una idea muy peregrina, ¿no? Una idea. A veces los teólogos, yo pienso que a veces hay teólogos liberales especialmente que están a ver quién la dice más grande para poder salir luego en todos los comentaristas, ¿no? Para que se refieran a ellos de alguna manera, para poder saltar a la fama de alguna manera, porque es que uno no comprende a veces cómo pueden llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Pero sí vemos en los evangelios que Jesús es muy rompedor con las normas de su sociedad. Es muy rompedor en su relación con las mujeres y su papel en la vida espiritual del pueblo de Dios, ¿no? Jesús rompe muchos moldes, muchos convencionalismos, ¿no?
No solamente se juntaba con personas pecadoras e impuras, es que Jesús no se deja llevar por el qué dirán. Nosotros a veces sí, nosotros nos dejamos llevar mucho por el qué dirán, ¿no? Pero Jesús no. Jesús actúa bien y le da igual lo que piense la gente. Él actúa bien. No está actuando mal, está actuando bien. Pero actúa bien, digan lo que digan, ¿no? Em, Él actúa santa, justa, piadosamente, de manera correcta siempre, pero hay quien se retendría de juntarse con determinadas personas, ¿no? Hay gente que no iría a determinados establecimientos porque se dice que en aquel establecimiento venden droga, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿cómo voy a entrar yo allí si resulta que igual me relacionan con esta gente, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a un ministerio de ayudar a prostitutas? Porque igual pasa alguien de la iglesia y me ve al lado de una prostituta y van a pensar que estoy contratando los servicios en vez de estar ayudándola. ¿Os imagináis? Que está uno repartiendo bocatas entre prostitutas y pasa alguien de la iglesia y te hace una foto al lado y dices, mira, mira al otro, mira la otra, allí, ¿no? ¿Os imagináis? Hay gente que se retendría a lo mejor de hacer estas cosas, ¿no? Por el que dirán. Un ejemplo de eso lo encontramos en Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Un hombre no hablaba nunca a solas con una mujer. Eso estaba mal visto. Tenía que hablar del padre o del marido o del hermano de la mujer. Hablar solo y era imposible. Un judío con una samaritana, imposible. Es que se odiaban además, ¿no? Esta mujer además ha tenido varios maridos y está con otro con el que no está casada. Tiene seguro mala reputación en su pueblo. Y él es un profeta y un maestro que hacen juntos ahí, ¿no? Pero no se deja llevar por eso, ¿no? Es que, bueno, vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos de mujeres en el Evangelio de Marcos, que nos sirven a nosotros como ejemplo de discípulos, de fe, de servicio, que yo creo que pueden ser de estímulo, ¿no? Los hemos estado viendo a lo largo de los vídeos, al menos de una manera, en cada una en su contexto, pero creo que verlas juntas nos puede dar una idea global, ¿no? de esta forma de presentarnos Marcos a la mujer, ¿no? Y su relación con Jesús, ¿no? Y su ejemplo, sus buenos ejemplos para nosotros hoy, ¿no? Yo estaba escuchando el otro día en Cataluña Radio. Fue muy curioso, porque hace una semana o así salió un artículo en la prensa que hablaba de el analfabetismo bíblico de nuestra sociedad, especialmente de las nuevas generaciones, porque no se les habla de la Biblia en las escuelas. Y entonces no saben distinguir los cuadros, no saben distinguir la arquitectura, no saben distinguir frases hechas, ¿no? Es decir, esto es un calvario. Bueno, si no sabes lo que es el calvario, ¿cómo sabes lo que esto es un calvario? ¿No? Sabes que es una prueba difícil, una situación muy delicada, muy complicada, porque no sabes la referencia, ¿no? Hay cosas en las series que si tú no conoces el Evangelio, pues no sabes que esto es un reflejo de algo que sale en la Biblia, ¿no? Um, y ella se quejaba de eso. Esta periodista se quejaba en Cataluña Radio de que la sociedad actual no tenía conocimiento bíblico, que las nuevas generaciones no tenían conocimiento bíblico, pero al mismo tiempo ponía ejemplos de la Biblia que no están en la Biblia. Por ejemplo, ella decía que en la Biblia la mujer es el origen de todos los males. Digo, tú no has leído la Biblia, porque no me puedes estar diciendo esto, ¿no? O que en la Biblia el sexo es malo, ¿no? Tú no has leído la Biblia, porque Dios es el creador del sexo, ¿no? Em, Pero es verdad que a veces estamos en una sociedad que no tiene esa base, ¿no? Esa base de conocimiento bíblico, ¿no? Bueno, me estoy yendo por los cerros, vamos a ir a estos ejemplos de mujeres que nos sirven como ejemplo de vida cristiana, de discipulado, de fe, de esperanza, de descanso en Dios, de entrega al Señor y que pueden ser ejemplos para nosotros, ¿verdad? Y para nosotras, ¿no? Para las mujeres de la iglesia, eh, eh, en nuestro caminar y en nuestro caminar como discípulos de Cristo, ¿no? Así que el primer ejemplo lo encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1. Y es importante notar que ahí en el capítulo 1 Jesús ha ido a la sinagoga y allí en la sinagoga hay un hombre. Hay un hombre que está poseído por el demonio. Ojo, porque esto es tremendo. En la sinagoga hay un hombre que está poseído por el demonio, ¿no? Y eso evidentemente podríamos sacarlo de contexto y decir, oye, sabemos que ir a la iglesia no te convierte en creyente, ¿vale?
No significa que todo el mundo pueda estar poseído por Satanás. No, no tenemos que ser ahí, caer ahí en el busca demonios, ¿no? Pero puede ser que una persona esté en la iglesia y esté poseído, como en el caso de la sinagoga de Jesús. Puede ser que una persona esté en la iglesia y tenga apariencia de piedad y sea un falso maestro. Eso lo enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que ir a la iglesia no significa nada, ¿no? Más que estar en el lugar correcto y esperemos que con la actitud correcta, ¿no? En ese caso, Jesús se encuentra con un hombre en la sinagoga que tiene un demonio al que él libera y cuando sale de la sinagoga, ese sábado, ese Shabbat, sale de la sinagoga y va a casa de Pedro. Va a casa de Pedro, ¿no? Entonces el texto dice que al salir de la sinagoga, capítulo 1, versículo 29 hasta el 31, vinieron a casa de Simón y Andrés, porque eran hermanos, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Fijaos que ella está tumbada en la cama, pero Jesús la levanta de la mano. El texto ahí es como muy enfático. Jesús la incorpora, ¿no? Jesús la coge de la mano, la toma y la levanta de la mano y la levanta, ¿no? La incorpora, ¿no? Es muy interesante porque ese verbo tomar es la misma palabra que se utiliza para resucitar. Esa palabra tomar, levantar, esa expresión es la misma palabra que en griego se utiliza para resucitar, ¿no? Y de alguna manera, no lo dice el texto, pero sí vemos que enseguida le hablan de ella, ¿no? Sé que es una persona mayor que está muy mal porque enseguida le hablan de ella. Si no estuviese muy mal, el enseguida igual sería innecesario, ¿no? Pero parece dar la sensación de que se encontraba realmente mal. De que la fiebre, además en aquella época uno se podía morir de fiebres, ¿no? No había lo que había hoy, ¿no? No hay antipiréticos como hay hoy, ¿no? No hay todo lo que tenemos hoy de paracetamoles, ibuprofenos y aspirinas, ¿no? En aquella época una mala fiebre, hasta hace no tanto, ¿no? Una mala fiebre te podía, y aún hoy, una mala fiebre, depende de cómo, eh, pues te puede costar la vida, ¿no? Así que lo interesante del pasaje es que es sábado, Jesús la levanta, la cura, y ella automáticamente, a pesar de ser sábado, se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. Se pone a servirles. Y es tremendamente enfático, ¿no? Porque lo normal sería que se incorporara, descansara y además, siendo Shabbat, que es el día en que uno no trabaja, no hiciera nada. Pero el ella sentir la acción de Jesús en su vida, la sanidad de Jesús en su vida, automáticamente la lleva a servir a Jesús, a servir al Mesías, ¿no? Y ese enseguida realmente para mí me parece muy, 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 muy interesante, ¿no? Porque es como ese efecto automático que hay en el Evangelio de Marcos, esa acción, esa irrupción de Jesús, ¿no? Eh, que cambia la realidad, pero a ella le cambia tanto que de golpe y porrazo de estar en cama se pone a servir a Jesús, ¿no? ¿Qué ejemplo para nosotros de a cualquier edad y en cualquier circunstancia estar sirviendo a Jesús, ¿no? A veces uno puede pensar, no, yo ya en la época en la que estoy ya he dado todo de mí. No, 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 hay muchas cosas. Hay muchas cosas para hacer eh, por Jesús y por su obra, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer. El siguiente ejemplo lo encontramos en el capítulo 5, versículos 24 al 34. Ahí está Jesús que está pasando a la otra orilla, ¿no? Y entonces viene uno de los principales de la sinagoga, este archisinagogo, ¿verdad? Jairo, ¿verdad? Que está allí cerca sale al encuentro de Jesús y le ruega, oye, mira, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces Jesús va con él. Y, en- y entonces le sigue una mujer que dice el texto que desde hacía... Estoy escuchando un micro, perdón, Muy bien. Dice que una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre. Esa idea es como que no se le había marchado el ¿No periodo te has en 12 podido años. verlo o algo? Es una situación complicada, ¿verdad?
la que tiene encima, ¿verdad? Porque evidentemente está muy debilitada, ¿no? Y no hay nadie que la ha podido salvar. Ha ido muchos médicos, ha gastado todo lo que tenía, nadie la ha podido estar ayudando, ¿no? Al contrario, va a peor. Y entonces cuando escucha hablar de Jesús, va por detrás, entre la multitud, y toca el manto de Jesús, toca la ropa de Jesús. Tenemos que pensar que en aquella época tocar la ropa era tocar la persona, ¿verdad? Porque pensaba, si solo toco su manto, seré salva. Si toco su manto, seré salva. Y esa palabra es muy interesante también porque hay dos palabras en griego para salvación. Una es soteros y la otra es sozo. Sozo es una palabra muy amplia porque habla de salvación, pero a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel de toda la vida. Es como que Dios actúa en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Y eso es lo que ella está pensando. Si yo toco su manto, si yo toco su persona, Él me va a salvar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y enseguida es curada, ¿no? Entonces siente que el cuerpo está sana de aquel azote y luego Jesús dice, oye, nota que ha salido poder de él y se vuelve y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Y ellos dicen, oye, todo el mundo te está tocando. Y dice, sí, sí, pero hay alguien que me ha tocado, me ha tocado. Y entonces él mira y entonces la mujer sale temiendo, temblando, sabiendo que ha sido ella, ¿verdad? Y se posta delante de él y dice el texto que le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y fíjate que otra vez que la palabra no es soteros, no es salvación para vida eterna solo. Esa salva es salva a todos los niveles de la vida, ¿verdad? Salva a todos los niveles de la vida. Y entonces le dice, ve, ve en paz. Este es el segundo ejemplo de otra mujer, ¿verdad? Una mujer que ha estado enferma durante 12 años. El ejemplo es muy interesante, porque ella lleva 12 años enferma y justo después va a venir la sanidad de una niña que tiene 12 años. Una niña de 12 años y ella lleva 12 años enferma, ¿verdad? Em, y no sabemos por qué situación no sanaba. Lo que sí sabemos es que esa mujer, en su contexto, era una mujer ritualmente impura. No podía asistir a la sinagoga, ni a los servicios del templo. La gente evitaría tocarla e incluso abrazarla, porque tocar a una persona impura te convierte a ti en impuro. Entonces eres tú el que no puede ir a la sinagoga. Eres tú el que no puede ir al templo. Eres tú el que no puede participar. Así que em, esa mujer interrumpe el camino de Jesús a hacer otro milagro. Y la persona a la que le va a hacer ese milagro es el archisinagogo del pueblo. Es el principal de la sinagoga. Es el padre de esta niña de 12 años. Y este hombre, como es el principal de la sinagoga, seguro que conoce a esta mujer. Seguro que sabe quién es esta mujer. Seguro que ha tenido que hablar con ella muchas veces para hablar del tema el tema de la pureza ritual. Entre paréntesis, la pureza ritual no tiene que ver con algo malo de la persona. Simplemente tiene que ver con la santidad de Dios. Tiene que ver con la santidad de Dios. Es el hecho de... Hay un momento que, por ejemplo, en Levítico, para ponerse un ejemplo masculino, ¿no? Dice que un hombre no puede ir con los testículos magullados al templo. ¿Y por qué? ¿Por qué es ritualmente impuro? Hombre, porque le dolerá, ¿no? Entonces, si le duele, no puede estar pendiente de lo que se está haciendo, ¿vale? Porque está pendiente del dolor que tiene, ¿no? Y la santidad de Dios es tan inmensa, tan increíble, es tan alucinante que Dios quiera estar en medio nuestra que tú no puedes estar pensando en cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, había muchas cosas que transmitían idea al pueblo de lo tremendamente importante y la reverencia tremenda que requería el momento, ¿verdad? Y que nada debía distraer de que Dios estaba allí en ese momento, ¿no? Bueno, es un tema muy, muy amplio, bueno, que se debería profundizar porque tiene muchísimos matices, ¿no? Pero este hombre tiene a su hija agonizando. Y esta mujer que él conoce que es ritualmente impura, ha tocado al hombre que tiene que entrar en su casa para ayudar a su hija. Y acaba, en su visión, esa mujer acaba de hacer impuro a este hombre santo que va a hacerle el milagro. Y esto me estará pensando, oye, pero si tú llevas 12 años enferma y mi hija está agonizando, ¿quién tendrá más prisa aquí?
¿Tú o yo? ¿Quién tendrá más prisa? ¿Quién pensáis que tenía más prisa? Él. O sea, él tiene más prisa porque su hija está agonizando. Y ella, a fin de cuentas, lleva 12 años en su situación. No le vendrá de un minuto, ¿no? En su mentalidad. Son personas muy diferentes. Ella es ritualmente impura desde hace 12 años. Su hija ha sido criada en la casa más pura, de más pureza ritual de toda la ciudad. En la casa del rabino. Son absolutamente diferentes la niña y la mujer. Pero las dos están igualmente necesitadas de la gracia de Dios. La que ha nacido en un pueblo, en una casa súper santa y la que lleva 12 años alejada de todo el culto y de toda la vida social y de todo lo que se organice a nivel de culto en el pueblo, ¿no? Sin embargo, es la fe de esta mujer, el milagro de sanidad de esta mujer, lo que va a inspirar a Jairo a tener fe cuando recibe la noticia de que su hija ha muerto. Porque cuando recibe la noticia de que su hija ha muerto, Jairo sabe perfectamente que esa mujer ha sido sanada. Sabe perfectamente que Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva a todos los niveles. Jesús no solamente no ha sido hecho impuro por la mujer, sino que es Jesús el que ha purificado a la mujer con su poder y el que ha sanado a la mujer con su poder. Es Jesús el que ha hecho el milagro de cambiar a esa mujer. Y la fe de esa mujer es la que va a inspirar a Jairo cuando Jesús le mire y le diga, oye, no temas, cree solamente. No, no temas, cree solamente. Y yo creo que en ese momento, dice, si Jesús ha podido hacer esto con esta mujer, a la que yo llevo 12 años diciéndole que no puede entrar en la sinagoga, es posible que haga el mismo milagro con mi hija. Y de hecho hay un detalle muy interesante. Jesús llama hija a esta mujer. Hija, tu fe te ha hecho salva. Y ahora va a salvar a la hija del otro. Pues esta mujer es declarada hija. Hija de Dios, ¿no? Por Jesús, ¿no? Tu fe te ha hecho salva, ¿no? Es un ejemplo tremendo el de esta mujer, de la que, por cierto, no sabemos el nombre tampoco. No sabemos el nombre de la mujer de Pedro. No sabemos el nombre de la suegra de Pedro. Y no sabemos el nombre de esta mujer sanada por Jesús. No sabemos nada de ella, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes, digo interesante porque ya lo he dicho, lo vuelvo a decir ahora y lo veremos al final, es el milagro de Jesús en casa de Jairo, que deja en absoluto shock a Jairo y a su mujer. Recordad esta imagen porque la vamos a volver a escuchar. Esta misma expresión de shock, de alucinar totalmente de lo que Dios ha hecho en su vida cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, esa misma sensación la vamos a volver a ver en el Evangelio un poquito más adelante. Mientras tanto, el siguiente stop, en cuanto a mujer, está en mi personaje favorito del Evangelio. Lo habéis visto en los vídeos. Seguro que lo he predicado 30.000 veces en nuestra iglesia. Creo que en la mitad de las iglesias a las que he ido a predicar en alguna ocasión, seguro que habré hablado de la mujer sirofenicia, en el capítulo 7, versículos 24 al 30, ¿verdad? Es una mujer tremenda. En el capítulo 7, versículos 24 al 30, Jesús va a la región de Tiro y de Sidón, entra en una casa, no quiere que nadie lo sepa, pero no puede esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo oyó de él y vino y se postó a sus pies. Y la mujer era griega y sirio-fenicia, era entre Siria y Fenicia de nacionalidad. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, ¿no? Y sabéis la historia, ¿no? Jesús le dice, oye, mira, deja primero que coman los hijos, ¿verdad? Porque no está bien dar comer a los perrillos antes que a los hijos. Y entonces dice, sí, Señor. Ella le responde, ¿no? Ella dice, sí, Señor, te acepto todo, yo no soy digna.
pero aún los perrillos comen debajo de la mesa, comen las migajas de los hijos, lo que no quieren los hijos, lo que los hijos menosprecian, lo que los hijos desprecian. Eso ya me sirve a mí. Lo que los demás no quieran, eso ya me sirve a mí. Y entonces Jesús le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, ¿no? Y cuando llega a su casa, encuentra a su hija perfecta, ¿no? Acostada en la cama, ¿no? Y parece el personaje, a mí me parece el personaje clave de la primera mitad del Evangelio, ¿no? Ella sí comprende lo que los discípulos no comprenden, ¿no? Comprenden el significado del pan, comprende lo que los discípulos no han entendido, ¿no? Ella tiene la visión espiritual para saber quién es Jesús, para saber que es el Señor, para saber que tiene el poder de liberar a su hija. Además, no le importa no ser de Israel. Ella sabe que Jesús es Dios y por lo tanto puede hacer el milagro. Y si es Dios, es su Dios, es su Señor también. De hecho, es la única persona que lo reconoce como Señor, que le llama Señor en todo el Evangelio, ¿no? Sabe que no lo merece, sabe que no es digna, em, pero sabe que lo que otros rechazan, que es a Jesús como Señor, a ella le puede cambiar la vida. Y es la única persona en todos los evangelios que le gana en una discusión a Jesús. Es la única persona que hace que Jesús cambie de opinión. Que diga, pues oye, pues sí, mira, te había dicho que no, pero ahora va a ser que sí por lo que has dicho, ¿verdad? No lo hacen los religiosos, que ahí los teólogos de Jerusalén, lo hace una persona extranjera, ¿no? Y Jesús, hay un momento en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que dice, oye, había un montón de leprosos en Israel en la época de Eliseo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. Y aquí tenemos una sirofenicia que también recibe el milagro, ¿no? Una mujer extranjera, ¿no? Una mujer extranjera de la región de donde salió Jezabel, que fue la peor de las peores, ¿verdad? De los ejemplos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero me gusta mucho ese personaje porque los religiosos no vienen a Jesús, ella ve a Jesús. Los religiosos creen que Jesús no tiene nada que ofrecerles, pero ella cree que sobra para alcanzar a todo aquel que se acerque a Jesús en fe. Los religiosos responden a Jesús con incredulidad y ella responde con fe y esperanza, ¿no? Es un gran ejemplo de fe constante, de oración constante. Hay un momento en que Jesús, en otro sitio, ¿no? Explica aquella parábola del juez injusto, ¿no? Dice, Dios no es peor que un juez injusto. Tenemos que orar con perseverancia. Y esta mujer es un ejemplo de oración, de ruego, em, diría constante, enfático, ¿no? De no dejarse vencer, ¿no? Sino de buscar la acción de Dios en su vida, ¿no? Que Dios tiene la capacidad de transformarla, ¿no? Nos vamos de tiempo, ¿eh? Vamos a capítulo 12, el siguiente ejemplo. Una viuda pobre. Ahí hay un montón de arcas en el atrio de las mujeres, en el atrio de los hombres. Hay arcas para la leña del templo, arcas para el impuesto del año pasado que alguien no pagó, arcas para el impuesto de este año, arcas para la carne, arcas para pagar la limpieza, arcas para todo. Hay arcas para todo, hay 17 y 18 arcas alrededor del atrio del templo, todas es un baúl con un embudo en forma de shofar, en forma de cuerno de carnero. Sabéis que el shofar es aquel cuerno que se toca en la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Ese cuerno de carnero que se toca en muchos ritos judíos. Si no habéis visto sonar un shofar, en YouTube mismo ponéis shofar, sonido del shofar, y veréis gente tocando el cuerno del carnero. Pues esas arcas tienen esa forma, tienen una forma de un baúl y encima de ese baúl un embudo con forma de shofar al que cuando tú tirabas las monedas, porque todo el mundo ofrendaba con monedas porque los billetes no existían, pues eso sonaba. Y entonces los ricos hacían sonar la trompeta delante de ellos, ¿verdad? Y venga, que suene la fiesta, que se note que estamos aquí, que se note que somos muy generosos, que la gente diga, qué tipo más generoso, qué campeón, qué espiritualidad. Yo quiero ser como, mira qué rico, mira cómo lo bendice al Señor, pero mira cómo ofrenda, ¿no? Y si para que se note tengo que cambiar la moneda de oro en 4 de plata o en 16 de cobre, oye, pues cambio, cambio y cambio para que suene aquello como si no hubiese un mañana. Eso es lo que pasaba.
Eso es lo que pasaba, para que se escuchase bien que, que, que la gente tiraba dinero, ¿no? A veces uno tiene la tentación de pensar si... ¿Sabéis que a veces hay iglesias que en vez de tener una bolsita para poner el dinero, ponen una bandeja donde se ve lo que tú pones, ¿no? Dime la maldad, ¿eh? Yo no sé si se ofrenda más con la bandeja que se nota lo que te han puesto, ¿vale? O donde está oculto. Pero sería un buen experimento para hacerlo, ¿no? Porque igual alguno daría más solamente para que se viera que ha dado más, ¿vale? Seguramente eso podría pasar, ¿no? Em, pero no es lo que mira el Señor, ¿verdad? Lo que mira el Señor no es la cantidad que das, sino cuánto te esfuerzas, cuánto te estás esforzando, ¿verdad? Porque Jesús está criticando a los escribas que usan la religión para devorar la casa de las viudas, para quedarse el dinero de las viudas. Critica la hipocresía de aquellos que dan lo que les sobra, pero se fija en esta viuda pobre, ¿no? Dice que vino una viuda pobre y echó dos blancas, un cuadrante, la ofrenda más pequeña, porque era la que permitía comprar la ofrenda más pequeña que se podía ofrendar. Sabéis que se podían ofrendar libaciones, se podían ofrendar cereales, se podían ofrecer desde una tórtola en adelante, un palomino en adelante, pues lo más barato que se podía comprar valía eso. Entonces esa era la ofrenda mínima. Y entonces llamando a los discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y nuevamente, es tremendo el ejemplo de esta mujer que se entrega totalmente, entrega lo que no tiene para servir a Dios, que busca a Dios en humildad, que entrega al Señor lo que le falta para servir al Señor, ¿no? Yo me imagino con qué corazón lo entregaría. No lo sé porque no estoy en su cabeza ni soy el Señor, ¿eh? Iría pensando, Señor, perdóname porque no puedo darte más que esto, porque es lo único que tengo. O iría pensando, Señor, gracias porque a pesar de que no tengo nada, puedo venir hoy y poner aquí mis dos cuadrantes. ¿Qué es lo que tenía para la sopa de esta noche? Pero me la voy a dormir sin comer, pero por lo menos vengo aquí para adorarte. ¡Qué ejemplo! ¿Cuántos nos iríamos a dormir sin comer para poder ofrendar más? No lo sé, pero qué ejemplo, ¿o no? Es tremendo y no sabemos su nombre. Y no sabemos su nombre. Dos casos más. La mujer que unge a Jesús, ¿no? Jesús está en Betania, en casa de Simón el leproso, entra una mujer con un vaso de alabastro de perfume, lo rompe, lo derrama sobre su cabeza. Depende del evangelio que tú leas, pensarás que es María o no. Yo creo que sí, porque creo que no hay tantas mujeres que fueron a ungir a Jesús y a secar sus pies con lágrimas. Acepto quien piense que no es María, porque esta mujer se la describe como una mujer pecadora en otro evangelio, ¿no? Los frascos de alabastro permitían que el ungüento, el perfume que contenían, perfumara el cuerpo de la mujer, que normalmente llevaba el perfume de alabastro colgado del cuello, entonces era una herramienta de prostitución en muchos casos, ¿vale? Un elemento para ungir a la mujer para que oliera bien. Eh, entonces algunos piensan, ¿cómo Jesús era amigo de Lázaro, María y Marta si María se dedicaba a lo que se dedicaba? Pues Jesús era amigo de pecadores. Para mí no es un problema, pero yo digo, para mí no es un problema. Para mí incluso no es un problema pensar que esta hermana, esta hija, esta chica que conocía a Jesús y que era amiga de Jesús, viendo que se acercaba la muerte de Jesús, se fue a Jesús y le ungió con perfume, con todo lo que ella había ganado con su mala vida, y lloró arrepentida a sus pies, y lo enjugó con sus cabellos y sus pies, y limpió sus pies con las lágrimas. No me cuesta pensarlo. Creo que es posible.
Pero acepto quien piense que no, ¿eh? Que hubieron 2 o 3 unciones de Jesús, que fueron 2 o 3 mujeres diferentes y que María es una y esta es otra. No discuto sobre eso. Aquí no se dice su nombre. Es alguien anónimo también, ¿no? Pero lo unge. Como rey, como profeta, como sacerdote, como se hacía en aquella antigüedad, ¿verdad? En aquellas épocas, ¿verdad? Lo unge como alguien santo. Y los que están allí, algunos de los que están allí critican a la mujer. Ellos no dan. Ellos dicen, esto valía mucho dinero. Ellos no lo han dado ese dinero. Pero quieren decidir cómo se debería gastar ese dinero. Pero ellos no lo dan. Pero quieren decidir por ella, ¿verdad? Y ella dice que da todo. Ella ha hecho todo lo que podía, dice Jesús. Ha hecho todo lo que podía. Y donde quiera que se predique el Evangelio, se predicará, se dirá lo que esta mujer ha hecho por mí. ¡Qué ejemplo de entrega total! De arrepentimiento, de búsqueda de Jesús, de buscar glorificar a Dios con todo lo que uno es y con todo lo que uno tiene, a pesar de todos los pesares. Me da igual si era una mujer pecadora o no, pero busca a Jesús en el momento clave de su vida, ¿verdad? Finalmente, el capítulo 15 y capítulo 16, ¿verdad? Las mujeres en la cruz, es de que había algunas mujeres mirando desde lejos, y entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Estas tres. No se nombra María la madre de Jesús. Y dice de ellas, dice que quienes, cuando él estaba en Galilea, nuevamente le seguían y le servían. Fíjate, empezó con una mujer que servía a Jesús después de ser liberada de la fiebre, y el relato de las mujeres acaba con unas mujeres que ya estaban allí en Galilea y desde allí le seguían y le servían. De todas las maneras, con sus bienes y con su servicio personal. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hay muchas mujeres, hay estas tres principales y otras muchas. Entre esas otras muchas está seguro María, la madre de Jesús, porque sabemos por Juan que estaba allí. Pero aquí no se la nombra. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban, dice el versículo 47, dónde ponían a Jesús después de haber muerto. Y entonces en el capítulo 16, cuando pasa el día de reposo, estas tres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compran especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, van al sepulcro, ya ha salido el sol, ¿no? Y sabéis que van allí y dicen, bueno, ¿quién nos va a remover la piedra? Y la piedra está removida y hay un joven que es un ángel. Pensamos que es un ángel, ¿no? Aunque tampoco se dice exactamente así, pero pensamos que es un ángel que le dice, oye, no os asustéis. No os asustéis. Fíjate que, oye, lo voy a repetir. No os asustéis, busquéis a Jesús Nazareno, el Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí. Mirad del lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. ¿Os acordáis que he dicho que en el capítulo de Jairo volveríamos a ver esa expresión? De estar fuera de sí de asombro y en éxtasis, de decir, en shock absoluto, pues es esta expresión, temor y espanto. Es la misma expresión que encontramos allí, es éxtasis otra vez. Están en shock. Jesús ha resucitado. Y si no decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Se quedaron en shock, decían, esto no me lo puedo creer, esto lo cambia todo. Nosotros pensamos que venimos aquí a llorar la muerte y ha resucitado. Ha resucitado. Y eso, en ese momento de shock absoluto, la palabra ahí, claro, éxtasis, ¿no? Ese estar fuera de sí, esa transformación de la realidad que es la resurrección de Cristo. O sea, es tan brutal, o sea, es tan brutal que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del poder de Dios, se hablan de dos cosas, de la creación y de la salida de Egipto, el Éxodo. Cuando hablamos del poder de Dios en todos los salmos, en todos los profetas, cuando se habla del poder de Dios, es el poder de Dios creador y del poder de Dios de liberar a Israel de Egipto. ¿Sí? Creedme, es así. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos del poder de Dios, se habla del poder de la resurrección.
Esa es la medida del poder de Dios en el Nuevo Testamento. Es el poder de la resurrección, de vencer a la mismísima muerte. Ese es el poder que acaban de ver ellas, ¿no? Y claro, se quedan absolutamente en shock. Ahora, estas mujeres son las que han estado cerca de Jesús. Evidentemente, en el momento de la crucifixión, desde lejos, porque hay un cordón de seguridad de soldados romanos que no dejan que la gente se acerque a la cruz porque pueden impedir que se, que se, que se, que se ejerza la sentencia de muerte, ¿verdad? Los soldados mantienen a la gente fuera, lejos, para poder hacer su labor de verdugos, ¿verdad? Pero ellas han permanecido al lado de Jesús, cuando nadie más parece hacerlo. Em, Ellas han estado con Jesús desde el principio, desde Galilea hasta su muerte, y lo hacen incluso después de su muerte. Ellas son las testigos de su muerte y de su resurrección. Son ellas las que quedan en shock, son ellas las que llevan el mensaje de la resurrección de Jesús a los discípulos y a través de los discípulos al mundo. Y es evidente al final de este evangelio que el mensaje de la resurrección de Jesús es que las sobrepasa. Esa es la idea, ¿no? Que están en shock absoluto porque es que esa noticia les sobrepasa, no pueden sobrellevarlo. Esa noticia va a transformar su vida para siempre. Cambia absolutamente su vida, ¿no? Entonces, claro, para nosotros vas al Evangelio, nuevamente, ¿eh? Este es un ejercicio que hemos hecho hoy, de ver cómo el Evangelio nos presenta a la mayor parte de las mujeres del Evangelio, ¿no? Y para nosotros es un tema importantísimo, porque en su época las mujeres no eran lo más importante de la sociedad. Pero en el ministerio de Jesús, en el propósito de Jesús, en el propósito de Dios, juegan un papel crucial en el ministerio de Jesús. Son ellas las que van sirviendo a Jesús por todo el camino. Son las que van proveyendo de fondos al equipo de Jesús, a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo, ¿no? Hay mujeres em, que están dentro de la casa de Herodes. Gente rica mujeres ricas que están sirviendo a Jesús, siguiendo a Jesús con sus bienes. Que es tremendo. Es absolutamente tremendo. eh, Ver cómo Dios tocó su corazón y ellas pudieron estar cerca de Jesús, ¿no? Aunque luego ellas aportaban y luego había Judas que se embuchacaba el dinero, ¿verdad? Que robaba el dinero, ¿verdad? Pero a lo largo del Evangelio es absolutamente sorprendente que en un escrito de aquella época, ¿verdad? Em, Ponga tan en relieve el ministerio de la mujer. Algo que deberíamos tener nosotros también en cuenta, ¿eh? Como iglesias, ¿verdad? Darnos cuenta del papel que tiene la mujer en todo el ministerio de Jesús, del ejemplo de fe, de servicio que nos dan las mujeres en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? Que es el primer Evangelio. No sé si os ha parecido interesante o estimulante verlo así en conjunto, ¿verdad? Pero creo que es un ejercicio necesario, ¿eh? Ir al Evangelio, a los Evangelios y empezar a buscar mujer por mujer qué nos dice el Evangelio, ¿no? Porque lo que decía antes, ¿no? Uno va a escuchar RACU o escucha Cataluña Radio y parece que presentan la Biblia como si la Biblia hablase fatal de las mujeres, como si las mujeres fueran el origen de todos los males. Que esto lo he escuchado yo esta semana, precisamente, en Cataluña Radio, ¿no? Cuando en realidad la Biblia es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y cuántas veces escuchamos y vemos ejemplos? Ahora estamos en el Evangelio de Marcos, pero podríamos ir a las cartas de Pablo, ¿no? Y Pablo habla de sus colaboradoras, ¿no? Y colaborador es una palabra que es sinergia, ¿no? Y sinergia es cuando uno está pedaleando, ¿verdad? Está con los dos pedales, ¿verdad? Estás trabajando en el mismo equipo, ¿no? Está hablando de mujeres que están en su equipo misionero, trabajando codo a codo con él, ¿no? Eh, es muy, muy interesante darnos cuenta de cómo Jesús trató a la mujer y cómo las mujeres, desde el inicio de la iglesia, han sido un ejemplo de fe, de servicio, de constancia, de esperanza, de oración, de entrega, de arrepentimiento y de búsqueda sincera. Todos esos ejemplos que vemos en el Evangelio de Marcos y que también pueden estimularnos a nosotros a tener esa misma actitud, ¿verdad? Eh, y a crecer en esos mismos ejemplos, ¿no? Esas mismas características. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa que aclarar.
A mí me ha gustado muchísimo, por lo que me toca como mujer, además. Me ha encantado, de verdad. Gracias, Angelita. Sí, Yo lo explico muy bien o lo explico muy mal, ¿eh? No, a veces tengo dudas. se ha entendido muy bien. Lo explicas muy bien, sí. Lo Es digo de una broma, ¿eh? Lo digo manera, de broma, ¿eh? es una manera de ver lo de las mujeres seguido, ¿no? Claro. Contado y explicado seguido. Mm, Sí, sí, sí. Es que a veces eh, verlo todo en conjunto nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ver una visión más amplia. claro. Especialmente porque normalmente cuando nos fijamos en los 12, ¿no? No está enfocado o en los tres que están más cerca del círculo de Jesús, o lo que hace Jesús, ¿no? Pero darnos cuenta de todos ese montón de ejemplos, ¿no? Que en realidad cuando tú lees y relees Marcos, te vas a dar cuenta de que la mayor parte de los buenos ejemplos, como decía al principio, ¿no? Son mujeres. Son mujeres. Sí. La mayor parte de los ejemplos son buenos, son mujeres en el Evangelio. Y es algo que nos llama la atención. Hace años estuve estudiando, concentrada un poco en este tema de las mujeres en el Evangelio, y realmente te haces la pregunta, ¿no? Porque marginadas, ¿por quién? Realmente por la sociedad, porque por Jesús, ¿no? Mm, Cuando te centras en Jesús, ¿cómo dialoga con las mujeres? Y estamos intentando ponernos en aquella época, bueno, transgredor. sí, Es increíble, ¿no? Y entonces, yo me pregunto, bueno, ¿marginadas por quién? Por el hombre, porque por Dios no, y por Jesús, ¿eh? Y es maravilloso, es increíble. sí, sí, sí. Y las mujeres también podemos ver que están marginadas por la mayoría de religiones. Ujú. Mm. La- Bueno, es la- que y las, la y las más religiosidad... populares, ¿Perdón? las religiones más populares. Sí. Bueno, es que la religiosidad sin relación real con Cristo es otro sistema de opresión. O sea, no hay otra cosa. O sea, al final... yo siempre digo, porque es una frase que yo la tengo desde que empecé a ir a la iglesia, que es aquello del versículo de conocéis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y eso significa que cualquier aspecto de mentira, error o falso concepto te esclaviza, en Exacto. mayor o menor medida, pero te esclaviza, ¿no? Ujú, Te esclaviza al miedo, al error, a lo que sea. Pero ujú. claro, la verdad te hace libre. Te hace Es libre. curioso que estas mujeres habían seguido a Jesús, pero no más que los apóstoles. ¿Y por qué al final quedan ellas? Y los apóstoles casi huyen, ¿no? Mm. ¿Por cobardía, por miedo? ¿A qué puede ser debido eso, Samuel? Bueno, los apóstoles desaparecen del Evangelio, los 12, bueno, 11 de los 12 desaparecen del Evangelio en el momento del arresto de Jesús. Ujú. En el momento del arresto de Jesús, la noche del arresto de Jesús, desaparecen los apóstoles. En el Evangelio de Marcos. ¿Eh? Y Pedro continúa porque Pedro entra en el patio, ¿verdad? Y escucha el juicio y acaba llorando porque niega a Jesús. O Por la sea, tampoco es que negación. acabe muy bien. Tal es la situación que en el siglo segundo alguien añade los últimos versículos del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16, es el manuscrito más antiguo que tenemos. Los tres manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio de Marcos acaban en 16:8. Eso lo sabemos. En el siglo segundo aparecen manuscritos con diferentes finales. Ya lo hemos visto en algunos de los vídeos de la introducción, del curso de Marcos. Eh, Hay tradiciones que dicen que Marcos, cuando estuvo en Alejandría, acabó el Evangelio de otra manera, ¿vale? Hay tradiciones que lo dicen, pero son tradiciones muy, muy tardías, ¿vale? Que intentan como dar verosimilitud a esos últimos versículos. Lo que pasa es que el lenguaje de esos versículos, el contenido de esos versículos, es que como que no cuadra. Es como que alguien te esté hablando en castellano y de golpe por otro te habla en catalán. Y dices, igual no es el mismo, porque que puede serlo, ¿eh? Porque hablo en castellano y hablo en catalán y hablo, ¿vale? Pero es como que el lenguaje es demasiado diferente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en ese siglo segundo como que se intenta decir, oye, no lo dejemos tan mal, ¿vale?
Y por eso algunas tradiciones, por ejemplo, el catolicismo lo tiene ahí introducido y nuestra Reina Valera lo tiene introducido porque son manuscritos del siglo II, que son también muy antiguos, pero no, claro, no son el original. Sí sabemos que el Evangelio de Juan juega ese papel también, ¿no? El papel de restaurar a Pedro y el papel de explicar por qué Juan sigue vivo. Porque en aquel momento, si Pedro ha negado a Jesús, ¿quién es Pedro para estar dentro de los 12? ¿No? Y el Evangelio de Juan explica que Jesús le perdonó, que Jesús lo restauró, ¿no? Ve y apacienta a mis ovejas, ¿no? Y el Evangelio de Juan, el final del Evangelio de Juan es para explicar, porque los creyentes en aquella época pensaban que antes de que Juan el evangelista muriera, Jesús volvería. Eso es lo que pensaba parte de la iglesia antigua, de la época de los apóstoles, en el siglo I. Pensaban que antes de que ellos fallecieran, Jesús volvería. Y de hecho, en escritos muy antiguos, se habla de Juan como el último de todos. Es una frase que me parece fantástica. Juan, el último de todos, ¿no? Porque era el último que quedaba vivo, ¿no? Y Juan dice, no, esto no es así, no es lo que dijo Jesús. Lo que Jesús dijo es, ¿a ti qué te importa lo que yo haga con Pedro? Tú haz tu vida, que yo... ¿Qué a ti? El que a ti, pues no es no decirle, oye, no significa que yo voy a venir antes de que tú mueras, sino que no te preocupes de esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que les impulsa a abandonar? Bueno, Jesús dice, en los propios evangelios se nos dice, ¿no? Especialmente en otros evangelios, cuando dice, oye, heriré al pastor y las ovejas quedan dispersas, ¿no? Entonces dicen que ese abandono de los discípulos es un cumplimiento de esa profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso no significa que ellos no tengan responsabilidad, ellos tienen responsabilidad, ¿no? Abandonaron a Jesús en el momento más difícil de la vida. Lo que además da credibilidad al hecho de la resurrección de Jesús. O sea, porque si ellos dejan a Jesús, abandonan a Jesús y de golpe y porrazo están predicando a Jesús, solamente eso se explica, y mueren por Jesús, solamente se explica en el hecho de que ellos han visto a Jesús resucitado, ¿no? El ver a Jesús resucitado, decía antes que a las mujeres que están allí les cambia todo, es que les cambia todo. Es que de golpe y porrazo todo cobra otro sentido. Es que este sí era el Mesías, ¿no? Nosotros veníamos a llorar a alguien que pensábamos que era el Mesías, pero lo han matado. Pensábamos que era el Hijo de Dios, pero lo han matado. Y por lo tanto era un falso maestro al que amamos mucho, pero estábamos equivocados. Y de golpe y porrazo no estábamos equivocados. Es que de verdad lo era. Es más, nos ha dicho este ángel que vayamos a Galilea, que lo vamos a volver a ver. Que vamos a volverlo a tocar. Que vamos a volver a escuchar. Es tremendo todo. Es que de estar escondidos en Jerusalén por miedo a que nos van a apedrear porque si han matado a nuestro maestro, ¿qué van a hacer con nosotros? A salir a predicar el Evangelio. Es brutal. I si em permeteu, amb la meva visió com a home i escoltant-te a tu, parlant d'aquestes dones, he arribat a pensar, no tots els exemples que has posat, però moltes dones seguien el Senyor, com tu has dit. I he arribat a pensar que aquestes dones fins a quin punt estarien enamorades del Senyor. Llavors, no ho dic amb el sentit despectiu, perquè jo entenc que tots els creients, tots els que seguim el Senyor, hem d'estar enamorats del Senyor, no? Però sí que, no sé, si serveix la meva visió, aquelles dones feien tot això per al Senyor també perquè ell exercia un atractiu, fins i tot físic, no ho sé, però això determinava que les dones es decidissin a servir al Senyor i a seguir-lo, etc., amb tot el que això significava. Bé, ho deixo aquí, però el que sí vull subratllar és que tots, absolutament tots, homes o dones, per seguir-lo hem d'estar enamorats d'ell. Menos mal que has acabado así, Josep. Si no, te encuentras conmigo, ¿eh? Nos estábamos preocupando ya. Madre mía.
Bueno, en realidad han habido movimientos de todo a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Han habido movimientos que han intentado pintar a Jesús como alguien guapo, alto, delgado, fuerte y con pelo largo y todo Ojos este tema, ¿no? azules y todo, lo que quieras. Y hay quien ha enfatizado imaginación. mucho aquello de lo verán más sin hermosura, ¿no? Exactamente. Para que lo deseen, ¿no? Pero para que lo deseen a nivel espiritual, ¿no? No por el atractivo físico, ¿no? Entonces hay quien dice que Jesús no tenía ningún tipo de atractivo físico y hay quien dice que Jesús era muy atractivo físicamente. Pues, de verdad, damos gracias a Dios de que no hay ninguna descripción de Jesús en la Biblia, ¿no? Es verdad, o sea, si ponemos a hacer teología ficción, ¿no? Podemos decir, no, hay muchas mujeres que se enamoran de hombres no por su físico, sino por su intelecto y por su espiritualidad. Hay gente que se enamora de su marido en la iglesia porque, oye, no porque sea guapo o feo o tal, sino porque, oye, lo ven entregado al Señor, ama al Señor y eso puede causar un atractivo en muchas personas. Al revés también, muchos hombres se pueden enamorar de una mujer pues por cómo es. Y no Siempre por se ha cómo dicho, es físicamente, sino por cómo es de carácter y por su conocimiento del Señor y por su entrega al Señor. siempre se ha dicho que el interior es más importante que el físico. Entonces, ahora, ¿podemos especular sobre eso? No, hay quien ha especulado mucho, ¿no? El tema de María Magdalena y el tema bueno, muchos ejemplos, ¿no? que se han hecho sobre eso y muchos libros que se han hecho sobre eso están allí, pero... La imaginación del hombre es... Bueno, porque también en el siglo III y IV hay evangelios gnósticos, o sea, estamos hablando del siglo III y IV, o sea, escritos después de 200 años después de Jesús, ¿no? Que presentan a un Jesús casado con, ¿no? Eso es así, esos textos existen, pero claro, son textos que existen 3 siglos más tarde de gente que no era cristiana, ¿me entendéis? Entonces, no tiene ninguna validez histórica, ¿no? Ninguna validez histórica. Però és veritat De que... tota manera, perdona, jo voldria dir que jo, al fer aquesta observació, no he volgut defensar tots aquests textos. No, ja ho sé. Vull que quedi clar, vull que quedi clar. No sé, Josep. Queda totalment clar, vamos. O sea, Sí. seguro. Sí. Totalmente. Pero por eso es interesante darnos cuenta de lo que dice realmente el texto, ¿no? Porque nos encontramos de vez en cuando con noticias, ¿no? De el Evangelio secreto de Tomás. ¿Qué secreto? Sí, sabemos perfectamente que el Evangelio de Tomás es del siglo III y que es un escrito gnóstico y lo sabemos perfectamente. Vamos, tenemos, o sea, no. Hay veces que salen noticias de estas como para atacar el cristianismo, atacar la fe cristiana, atacar la Biblia, cuando realmente no tienen ninguna base, porque no son gente que estuvo allí. O sea, cuando hablamos del Evangelio de Marcos, ¿por qué es interesante el Evangelio de Marcos? ¿Por qué está en la Biblia el Evangelio de Marcos? Hombre, porque es que Marcos era discípulo de Pedro y discípulo de Pablo y en su casa estuvo Jesús y era primo de Bernabé y fue a los primeros viajes misioneros y escuchó a Jesús y escuchó de Jesús de gente que estuvo con Jesús. Por eso vale la pena escucharlo. Si fuese un escrito del siglo III, no valdría la pena escucharlo. Claro. Amén. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Gracias. Bueno, queridos, queridas, que el Señor os bendiga mucho. Gracias por estar Igualmente. hoy aquí.